Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, lo daré 4 veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más en torno a la palabra de Dios, que siempre palabra viva para nuestra vida. En este caso, el relato del texto nos presenta a Jesús que se encuentra con Zaqueo. Este Zaqueo, este personaje, cuyo nombre significa puro en arameo, Zaqueo significa puro. Y uno ya sabe que no era nada puro porque era un pecador. Era el jefe de los publicanos. Y los publicanos eran pecadores. ¿Por qué eran pecadores los publicanos? Porque eran cobradores de impuestos y entonces, en primer lugar, eran traidores porque esos impuestos iban para Roma, y en segundo lugar porque cobraban de más y entonces parte de esos impuestos se los llevaban a su bolsillo. Por lo tanto, este publicano era el jefe de los publicanos. Era entonces aquel capo que era el ladrón institucionalizado. Ya el domingo pasado hablamos de los publicanos cuando leímos la parábola del fariseo y del publicano. Jesús entonces pasa por esta ciudad de Jericó. Jericó es, podríamos decir para nosotros, como Carlos Paz, solo que era el lugar de vacaciones de invierno de muchos de los judíos. Entonces esta era una ciudad opuesta a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad religiosa, la ciudad del encuentro con Dios. En cambio, Jericó era la ciudad, diríamos, donde se iba un poco de fiesta, de descanso, de vacaciones, y entonces era un poco lo opuesto a Jerusalén. Ahí está Jesús en Jericó. Aparece este personaje, Zaqueo, este personaje que quiere conocer a Jesús, quiere saber quién es Jesús. Es un buscador. Jesús es el rostro de Dios. Jesús, en sus manifestaciones externas, en su modo de proceder, expresa quién es Dios. Jesús es la revelación del Padre. Entonces, viéndolo a Jesús, vemos al Padre. Por lo tanto, este hombre, este Zaqueo que busca a Jesús, está buscando a Dios. Pero, ¿para qué buscaba a Jesús? ¿Para qué buscaba a Dios si ya era suficiente con lo que él tenía? Era un hombre rico porque era publicano, tenía mucho dinero. ¿Para qué necesita buscar a Dios? Porque su vida no tiene todavía el sentido completo. Su corazón necesita algo más. Y entonces no era totalmente feliz y por eso quiere ver a Jesús, quiere conocer quién era Jesús, para que este Jesús le dé más sentido a su vida. La plenitud del ser humano no está en los bienes de este mundo, sino en aquello que Dios nos propone, que es una propuesta de felicidad plena. Entonces Zaqueo es un buscador, se deja encontrar por Jesús. Dice el Evangelio que no podía ver a Jesús porque era bajito, era de baja estatura, y la multitud no le permitía ver a Jesús. Los que estaban alrededor de él no le permitían ver a Jesús. Quizá dentro de esta multitud estaban los discípulos también, que no le permitían ver a Jesús. ¿Cuántas veces la comunidad cristiana y nosotros que somos discípulos de Jesús nos convertimos en obstáculos para que otros se encuentren con Él? De esto tendremos que pedir perdón a Dios. Zaqueo entonces es alguien que busca a Jesús. ¿Qué hace? Porque él es petizo, él es de baja estatura, no puede ver a Jesús, se sube a un sicómoro, se sube a un árbol. El sicómoro es un árbol frondoso, con muchas ramas, muchas hojas. Se esconde ahí para ver a Jesús.
Ahora, Jesús lo encuentra igualmente. Él se deja igualmente encontrar por Jesús, aunque parece que al principio él se sube a esa planta para que Jesús no lo vea. Tendremos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es el sicómoro al cual tenemos que subirnos para que Jesús nos vea y para provocar ese encuentro con Jesús? No tenemos que dejar de lado esos sicómoros que la vida cristiana nos ofrece para el encuentro con Jesús. Quizás sea la participación de un encuentro de Biblia, quizás sea la participación en un encuentro de catequesis, quizás sea la celebración misma de la Eucaristía, quizás sea la ayuda a un hermano. Son todos sicómoros a los cuales nosotros nos subimos para dejarnos encontrar por Jesús. Y entonces no podemos dejar de lado estos sicómoros. Jesús lo ve a Zaqueo, lo ve porque a Jesús no se le pasa de largo, sobre todo aquel que es pecador, a Jesús no se le pasa de largo, porque justamente Dios tiene predilección por aquellos que son pecadores. Ya lo dice el Evangelio, y sobre todo Lucas, que es el evangelista de la misericordia, siempre remarca que Dios en Jesús tiene una opción preferencial por estos pecadores, tiene esta casi, podríamos decir, debilidad por los pecadores. Jesús entonces lo ve y le dice, Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo, baja pronto. Le dice el nombre, que significa puro, lo cual significa que Jesús reconoce en él una parte buena, Jesús reconoce en él algo de puro. Le dice el nombre. Es que Dios es así. Dios reconoce en nosotros las partes buenas. Nosotros muchas veces estamos como inclinados a solamente encontrar la parte negativa de las personas, la parte oscura de cada ser humano, de cada hermano que nos rodea. En cambio Jesús ve la parte buena y sobre eso trabaja. Por eso le dice Zaqueo. O sea, Él va a encontrar en Zaqueo la mejor parte de lo cual se puede prender para provocar en él la conversión. Zaqueo, baja pronto. No le dice, la semana que viene voy a ir a verte. No, le dice, baja pronto. Vamos a poner un ejemplo. En los enamorados, si un muchacho conoce a una chica y entonces, bueno, se ha dejado atrapar por esa chica y demás, enseguida quizá le pide el teléfono y quiere comunicarse con ella y le manda un mensaje porque el enamoramiento urge. El enamoramiento no puede dejar pasar tiempo. Y entonces así pasa con Dios. Dios es el enamorado de la condición humana, Dios es el enamorado del hombre y entonces baja pronto, enseguida. No podemos extender este tiempo de encuentro. Baja pronto que hoy tengo que hospedarme en tu casa, hoy tengo que ir a tu casa. Jesús quiere ir a la casa de los pecadores. Y aquí es donde se provoca la murmuración. ¿Por qué? Los demás, aquellos que son considerados los mejores, los religiosos, incluso los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, las autoridades religiosas de ese tiempo, murmuraban. Y seguramente el pueblo murmuraba porque se iba a alojar en casa de un pecador. Pero esto está en coherencia con lo que el Evangelio siempre dice. Jesús come con los pecadores con frecuencia. No es que comió una vez y ya está, sino que permanentemente se sienta a la mesa de los pecadores porque Jesús es el médico que viene a curar no a los sanos, sino a los enfermos. Jesús entonces se sienta a la mesa con este pecador. No solo se sienta a la mesa, sino que va a su casa y se siente cómodo en su casa, se siente, diríamos, como en su propia casa, se siente a las anchas en la casa de Zaqueo. Zaqueo ve a Jesús, se deja ver por Jesús, se encuentra con él y luego viene entonces una provocación inmediata de esta conversión. Él se da cuenta de que ha robado y después de haber robado y darse cuenta de esto, seguramente Zaqueo ya ha conocido a Jesús antes de este momento, seguramente ya habría comido con él en algún otro lugar porque Jesús comía con los publicanos y este era el jefe de los publicanos. Zaqueo seguramente se ha dejado impactar ya previamente y lo quería seguir conociendo a Jesús. Y entonces este Zaqueo resuelve finalmente dar de su dinero a los pobres. Dar de su dinero a los pobres. A Zaqueo se le abre la vista
y empieza a ver a los pobres después del encuentro con Jesús. Antes del encuentro con Jesús no veía a los pobres. Simplemente estaba emborrachado en su propia riqueza. Estaba inmerso en su riqueza. Era un hombre rico porque era el jefe de los publicanos. En el momento que se encuentra con Jesús, entonces le cambia el corazón Jesús y entonces empieza así a ver las necesidades de los demás. Si he robado a alguien, le daré lo que corresponde 4 veces más, dice el Evangelio. Voy a restituir 4 veces más. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Es muy claro, entonces es muy clara esta conversión que provoca Jesús en el corazón de Zaqueo. Y Jesús que concluye diciendo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy la salvación. Nuevamente la expresión hoy. 2 veces aparece esta expresión hoy. Porque es el hoy de Dios, es el paso de Dios en el momento concreto de una persona concreta con su historia de vida. Es el hoy de Dios que no puede ser desaprovechado. Es el tiempo oportuno en el cual Dios pasa por el corazón de alguien para provocar una vida nueva. Hasta la próxima.